Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera comenzar por agradecer la invitación que me ha extendido el colectivo de abogados José Álvarez Restrepo y obviamente la Universidad Santo Tomás por facilitar por este espacio para la realización de este foro. La presentación que voy a realizar a continuación la he titulado Evolución, avances y desafíos en materia de reparación integral a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Para iniciar quisiera comenzar por decir que actualmente la jurisprudencia del Consejo de Estado reconoce el derecho de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, el derecho a la reparación integral, y reconoce igualmente que para hacer efectivo ese derecho es necesario implementar un conjunto de medidas en las mismas condiciones que ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es medidas de satisfacción, de no repetición, rehabilitación, restitución e indemnizaciones, por supuesto. Sin embargo, ello no siempre fue así. Esto es fruto de una evolución que ha venido a lo largo de los años en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Entonces quisiera principiar por referirme a cómo se ha dado esa evolución en relación con el entendimiento y el alcance que se ha dado al derecho a la reparación integral. Tomando como referente histórico la aprobación de la Constitución de 1991, yo diría que esta evolución se puede observar en 4 etapas distintas. La primera etapa yo la podría catalogar que va desde el año 1991, de la aprobación de la Constitución de 1991, hasta más o menos el año 1997. Y en esta etapa básicamente el Consejo de Estado no reconocía el derecho a la reparación integral, lo que reconocía era el derecho a recibir unas indemnizaciones y a eso circunscribía su competencia en el marco de la acción de reparación directa. Para ilustrar este punto quisiera traer el caso de la sentencia del 11 de septiembre de 1996. En este caso, en esta sentencia el Consejo de Estado resolvió la responsabilidad del Estado por la desaparición de Irma Franco, que como ustedes saben era una de las guerrilleras que participó en la toma del Palacio de Justicia. Todas las pruebas del proceso demuestran, como efectivamente se sabe actualmente, que ella ingresó al Palacio de Justicia, salió con vida del Palacio de Justicia, la llevaron a la Casa del Florero y después de eso se perdió completamente el rastro de ella. En este caso, el Consejo de Estado declaró la responsabilidad por la desaparición de Irma Franco, reconoció indemnizaciones por perjuicios morales a sus familiares, pero denegó una pretensión que había sido formulada por los familiares de Irma Franco para que se devolvieran los restos de su familiar desaparecida. Y en este caso el Consejo de Estado denegó esa pretensión con el siguiente argumento: que no estaba probado en el expediente que ella hubiese fallecido, que sus restos hubieran sido encontrados o que las autoridades demandadas tuvieran conocimiento de lo ocurrido. Visto 20 años después, esta respuesta a una pretensión de este tipo resulta completamente inadmisible, pero en ese momento, si nos situamos en el contexto histórico de los acontecimientos, esa respuesta es completamente compatible o congruente con lo que el Consejo de Estado consideraba en ese momento que era el derecho a la reparación. Acuérdense que en ese momento el derecho a la reparación en la jurisdicción contenciosa administrativa solamente comprendían las medidas de indemnización. La segunda etapa, que yo diría que va más o menos desde 1998 hasta el 2008, está marcado por un reconocimiento del derecho a la reparación integral, y esto tiene 2 antecedentes importantes de tipo normativo. En primer lugar, en el año 1998 se aprobó la Ley 446 de ese año, del 98, que en su artículo 16 reconoció el derecho a la reparación integral en los siguientes términos. Dice más o menos, dice textualmente la norma así: dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la elaboración de daños irrogados a las personas y a las cosas atenderá a los principios de reparación integral, equidad y observará los criterios técnicos actuariales. Adicionalmente, en el año 2005 se dio otro cambio o otra reforma normativa que es importante, y es la Ley 975 de 2005, que como ustedes saben es la ley conocida como Justicia y Paz, y aquí se reconoce normativamente que el derecho a la reparación comprende un conjunto de medidas adicionales a la indemnización. Entonces se enuncian las medidas que ustedes me imagino que bien conocen, que son la satisfacción, garantías de no repetición, etcétera. Entonces en esta segunda etapa de la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado, hay una sentencia importante, que es la sentencia del 19 de octubre de 2007.
En esta sentencia, el Consejo de Estado reconoce la existencia del derecho a la reparación integral, pero sigue manteniendo su postura. Ay Dios, ¿qué hice? Sigue manteniendo su postura en relación con que el alcance de la reparación directa, de la acción de reparación directa, es solamente para el reconocimiento de medidas indemnizatorias. Entonces dice, es cierto, la legislación colombiana reconoce el derecho a la reparación integral, pero la satisfacción de ese derecho debe quedar o bien en manos de los tribunales internacionales o bien en manos de las autoridades administrativas y legislativas que por la vía del diseño de políticas públicas hagan efectivo este derecho a la reparación integral. Sin embargo, en este periodo, en esta segunda etapa, me gustaría resaltar como una especie de, digamos, de sentencia que rompe un poco con ese entendimiento, pero que es una sentencia aislada en todo este periodo, que es la sentencia del 28 de enero de 1999, que también resuelve un caso de uno de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Este es el caso de Héctor Jaime Beltrán, que era uno de los empleados de la cafetería, que también fue desaparecido en la operación de la retoma, pero aquí, a diferencia del caso de Irma Franco, el Consejo de Estado sí reconoció una medida de satisfacción en los siguientes términos. Dijo que el derecho a la reparación, o sea, que las víctimas de los actos de desaparición forzada eran titulares de este derecho a la reparación, que ese derecho debería ser entendido en los mismos términos que lo venía haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que en consecuencia las víctimas, los familiares de esta persona desaparecida, tenían derecho a que el Estado adoptara un conjunto de medidas tendientes o bien a hallar con vida a su familiar desaparecido, o en caso de que él hubiera fallecido, a entregarle oportunamente sus restos. En la tercera etapa, que va más o menos desde el 2008 al 2013, aquí hay un cambio, un giro jurisprudencial muy importante y muy notorio al interior del Consejo de Estado. Y aquí yo quisiera referirme como a dos elementos que yo creo que sin duda marcaron ese cambio jurisprudencial. Por un lado, en ese periodo se produjeron muchas sentencias condenatorias en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra Colombia. Y en ese marco de esas decisiones, la Corte Interamericana, yo sí creo que le hizo una dura crítica al Consejo de Estado, de alguna forma le jaló las orejas, y particularmente en la sentencia de la masacre de La Rochela, dijo textualmente, bueno, la voy a parafrasear, pero más o menos que la acción de reparación directa no era un recurso judicial efectivo para garantizar el derecho a la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, básicamente por el entendimiento que el Consejo de Estado había hecho de ese derecho a la reparación. Entonces, es un primer llamado de atención donde la Corte, sin duda, creo que le formula una crítica bastante dura a la jurisprudencia del Consejo de Estado. Y por otro lado, creo que también incidió en ese cambio jurisprudencial el desarrollo que tuvo en Colombia a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional el concepto de bloque de constitucionalidad. Pues no sé si aquí todos sean abogados y estén familiarizados con el concepto, pero básicamente, en virtud del artículo 93 de la Constitución, esto implica que para la interpretación de los derechos y los deberes consagrados en la Carta, en la Constitución de 1991 y en general en el ordenamiento jurídico interno, adquieren plena relevancia los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, pero particularmente las decisiones de los órganos encargados de vigilar su cumplimiento, y especialmente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, creo que esos dos factores sumados marcaron el cambio, o determinaron que la jurisprudencia del Consejo de Estado diera un giro completamente hacia el reconocimiento del derecho a la reparación integral, posicionara al juez de lo contencioso administrativo como un actor fundamental para la realización de ese derecho, y conceptualizar el derecho como lo entendemos actualmente, y es que la reparación integral debe buscar, tiene por objeto dejar a la víctima en el estado anterior al que se encontraba antes de que se cometiera la violación. Y en este caso, este cambio jurisprudencial ocurre con la sentencia del 20 de febrero de 2008, es la sentencia de los hermanos Carmona Castañeda. Es un caso de desaparición forzada y de rapto, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de dos hermanos que fueron detenidos en medio de una riña, fueron conducidos a la estación de policía, y cuando estaban bajo la custodia de las autoridades de policía llegaron unos sujetos pues que nunca fueron identificados, que los raptaron, se los llevaron, los desaparecieron, y posteriormente estas personas aparecen muertas de alguna manera espantosa.
Entonces, en este caso, el Consejo de Estado da un giro y ya por primera vez, pues por primera vez con la salvedad que dice la sentencia anterior del caso de la toma del Palacio de Justicia, pero sí reconoce medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Como medidas de satisfacción, reconoce, ordena que se haga una ceremonia oficial donde se ofrezcan disculpas públicas, y adicionalmente ordena que se publique la sentencia. Y como medida de no repetición, le ordena a la policía que elabore un protocolo para que promueva que promueva la defensa y la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad. La cuarta etapa, que yo la podría catalogar, o sea, podría definir que se extiende desde el 2013 hasta la actualidad, se caracteriza por esa incorporación vigorosa de los estándares internacionales en materia de reparación integral que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero adicionalmente incorpora dos elementos que yo creo que son fundamentales en este tema. Por un lado, el principio de consensualidad, y por otro lado, el principio de participación de las víctimas en las decisiones que los afectan. Y esto se ve básicamente en la sentencia del caso del 27 de septiembre de 2013, es el caso de Fabiola Lalinde. Fabiola Lalinde es la madre de un joven universitario llamado Luis Fernando Lalinde, que era estudiante de la Universidad de Antioquia, militante del Partido Comunista, y que fue desaparecido y asesinado por miembros de la fuerza pública. Esta sentencia es importante por muchas razones, entre ellas porque yo creo que hace un reconocimiento a la labor heroica y valerosa de una madre incansable que nunca se rindió ante las adversidades y que buscó por todos los medios recuperar los restos de su hijo desaparecido y asesinado. Entonces, en este caso de Fabiola Lalinde se ordenaron un conjunto de medidas de satisfacción importantes, entre otras medidas, pero lo que yo quisiera rescatar en este punto es que aquí se da plena aplicación al principio de voluntariedad y de participación de las víctimas, porque se establece que todas las medidas que se ordenan en la sentencia deben contar con deben realizarse a condición de que los familiares de la víctima las acepten. En segundo lugar, deben realizarse todas las medidas que se ordenen y que se ejecuten, deben previamente someterse a la aprobación y a la aprobación de los familiares de las víctimas antes de hacerlas públicas. Entonces aquí creo que es bien importante y está claramente reflejado el principio de participación de las víctimas y de consensualidad. Y por otro lado, en este periodo también creo que vale la pena destacar el reconocimiento que ha hecho la jurisprudencia del Consejo de Estado a la dimisión colectiva del derecho a la reparación. Y esto lo hizo en el caso de José Giraldo Cardona, es una sentencia del 2014. José Giraldo Cardona era un defensor de derechos humanos y era un militante de la Unión Patriótica. Fue asesinado enfrente de su casa mientras jugaba con sus hijas y aquí se le imputa responsabilidad al Estado porque José Giraldo era un hombre que estaba muy amenazado y misteriosamente días antes de su asesinato los organismos de protección le retiraron toda la escolta. Entonces esto pues obviamente facilitó la acción de los sicarios. Y en este caso, cuando refiero al tema de la dimensión colectiva del derecho a la reparación, la sentencia lo hace visible porque además de ordenar un conjunto de medidas de carácter simbólico para honrar la memoria de José Giraldo, también busca que se haga pública la verdad de lo acontecido con el partido político Unión Patriótica, y aquí también destina un conjunto de medidas orientadas específicamente hacia ese objetivo. Entonces, visto esta evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de reparación, yo creo que hay que destacar, sí ha habido avances importantes y yo quisiera destacarlos como en este punto de la presentación. Por un lado, creo que ha habido una plena incorporación de los estándares internacionales en materia de reparación integral, tal y como lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, las medidas de indemnización siguen ocupando un lugar preponderante en la jurisprudencia del Consejo de Estado, pero no han sido las únicas. Se han reconocido otro tipo de medidas que incluyen las medidas de satisfacción, las medidas de rehabilitación, medidas de no repetición y medidas de restitución. Yo creo que las que menos impacto han tenido son las medidas de restitución,
Básicamente creo que es porque la mayoría de los casos que llegan a conocimiento del Consejo de Estado involucran violaciones graves al derecho a la vida y a la integridad personal, donde la restitución básicamente no es posible. Pero se han dado algunas medidas de este tipo en casos de desaparición forzada, perdón, de desplazamiento forzado. Tampoco ha habido, como creo yo, como mucho desarrollo en el tema de las medidas de no repetición. Las de rehabilitación pues se han ordenado medidas de atención médica, psicológica para los familiares o para las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, pero donde ha habido un desarrollo importante es en las medidas de satisfacción. Y aquí el Consejo de Estado ha ordenado de todo, ha ordenado becas, ha ordenado actos de reconocimiento de responsabilidad, actos de ofrecimientos de disculpas públicas, monumentos, documentales, y aquí creo que constituye un hito la sentencia de Josué Giraldo. Como les decía, hay como varios tipos de medidas que están orientadas a objetivos distintos desde mi punto de vista. Por un lado, a restablecer la dignidad y la memoria de Josué Giraldo como activista y defensor de los derechos humanos y también como militante del Partido Unión Patriótica, y en ese punto se ordenó un documental que fue elaborado por el Centro de Memoria Histórica con recursos pues financiado obviamente por las entidades condenadas en este caso, y ese documental se estrenó hace como 15 días básicamente, y lo que hace el documental es hacer una semblanza de José Giraldo, o sea, quién era él, a qué dedicó su vida, en qué creía, cuáles eran sus ideales y los objetivos un poco de su postura política también. Y aquí lo interesante es que ese documental fue hecho totalmente con la participación de sus allegados, de sus familiares, quienes inclusive participaron ese día en la presentación del documental, y pues por lo que yo pude percibir, creo que ellos se sintieron, digamos, era lo que esperaban de una medida de reparación de este tipo. Y por otro lado, para restablecer o para divulgar la verdad de lo acontecido con el partido político Unión Patriótica, la sentencia de Josué Giraldo también establece un conjunto de medidas. Entre esas me parece importante destacar que se ordenó a cargo del Centro de Memoria Histórica que se construyera un archivo que recopilara todos los procesos judiciales que ha habido y que involucran casos de homicidios de los militantes de la Unión Patriótica, justamente para que esta información esté recopilada en un solo sitio y sea de fácil consulta pues, para los investigadores y cualquier persona que tenga interés en el asunto. Adicionalmente quisiera destacar como avances, bueno ya lo dije, el reconocimiento de la dimensión colectiva del derecho a la reparación, el reconocimiento de la dimensión colectiva del derecho a la reparación, los principios de consensualidad y de participación de las víctimas que últimamente se vienen defendiendo o promoviendo con fuerza en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Y esto creo que es importante destacarlo también, y es que en la jurisdicción contenciosa administrativa aplica por regla general el principio de congruencia y el principio de justicia rogada. Eso significa que los jueces de lo contencioso administrativo no le pueden dar a quienes acuden ante la justicia nada distinto a lo que ellos mismos piden. En los casos de graves violaciones a los derechos humanos, creo que es un avance importante que el Consejo de Estado haya aplicado esos principios y ha reconocido oficiosamente ese conjunto de medidas, incluso cuando las víctimas no lo solicitan e incluso cuando eso comporta una agravación de la situación del apelante único, la situación del apelante único entendido como la entidad demandada. Entonces creo que es un aspecto importante. Y pues adicionalmente creo que el Consejo de Estado ha buscado ha hecho un esfuerzo por dotar de coherencia interna a sus decisiones, de forma que las medidas de reparación que se ordenen estén articuladas y tiendan efectivamente a la reparación del daño causado y atiendan a la magnitud justamente de este daño. Y pues en esto quisiera resaltar otra vez la sentencia de Fabiola Lalinde. Creo que ahí en primer lugar se reconocen medidas de indemnización, y aquí quisiera destacar también que hay una innovación en este caso y que es importante y que atiende justamente al deber. Digamos, aquí el Consejo de Estado creo que fue completamente consecuente con la protección de los derechos de las víctimas, porque en este caso, en materia de reparaciones materiales, la familia de Fabiola Lalinde pidió a título de daño emergente
que se le reconociera todo lo que ella tuvo que pagar en la búsqueda de su familiar desaparecido. Entonces eso implicaba el costo, el reconocimiento de los tiquetes aéreos, pagos de abogados, costos de copias, todo esto. Y resulta que en el proceso, en el Tribunal Administrativo de Antioquia, el proceso se extravió y al momento de hacer la reconstrucción no fue posible reconstruir todas esas pruebas. Entonces el Consejo de Estado, atendiendo esa situación y amparado en el principio de buena fe, reconoció el daño emergente sin prueba alguna a favor de Fabiola Lalinde, únicamente con lo que ella había firmado en la demanda. Adicionalmente, pues se ordenó la realización de un documental o la ceremonia de disculpas públicas y que se ordenaron medidas se adelantaron investigaciones penales y disciplinarias para determinar la identidad y la responsabilidad de quienes participaron en la desaparición de Luis Fernando Lalinde. Ya para terminar quisiera plantear como los desafíos o los retos que implica la realización del derecho a la reparación integral desde la jurisprudencia del Consejo de Estado, y aquí quisiera ser como muy sucinta, pero básicamente creo que una primera dificultad que genera es que a diferencia de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado no cuenta con un mecanismo para hacer seguimiento a sus sentencias. Y entonces aquí creo que es importante reivindicar el papel de las organizaciones de víctimas paradas si las reciben bien y tampoco sabemos en muchas ocasiones ni siquiera cuándo se realizan y si efectivamente se realizaron. Entonces creo que esa es una primera dificultad. En segundo lugar, creo que es necesario generar mayor diálogo entre las víctimas, y aquí voy a decir una cosa que parece una obviedad, pero que no lo es tanto. Yo llevo trabajando en el Consejo de Estado seis años y les puedo decir que en ninguna de las demandas que he visto que los actores o que los abogados presenten, o sea, soliciten o incluyan entre sus pretensiones medidas de reparación distintas a las indemnizaciones. Entonces yo creo que para quienes litigan en materia de derechos humanos esto es clave, porque podría ser una herramienta fundamental para que los jueces sepan qué tipo de medidas ordenar, qué esperan las víctimas, qué quieren efectivamente.